Bueno, Jorge, vamos a indagar a partir de este recorrido que aspira a llegar a tu lugar hoy como coordinador de la carrera de locutor, un poquito en tu biografía anterior, no muchos años. Porque ¿cuántos? Son muchos, más de 30. Ah, de profesión de locutor, más de 30. Ah, entonces vamos a indagar en la biografía bien para atrás. Muy bien. ¿Cuál es el nombre completo? Mi nombre real es Jorge Horacio González. Mi nombre real. Mi nombre artístico es Jorge González Mel. Ah, era el artista. Te enterás de algunas novedades. Sí, también. Escúchame, ¿y con voz de locutor? Sí. ¿Por qué siempre piden con voz de locutor? Porque es una costumbre ya pedir a los locutores voz de locutor. Sí. Poneme voz de locutor, vendeme por teléfono la voz de locutor. ¿Y qué es específicamente la voz de locutor? Hoy no es lo que era. En mi época sí, era una voz grave, una voz colocada, muy impostada, una Ajá. forma de decir muy particular. Sí. En mi época de estudiante, allá por el 78, 79, 80, Sí. 81, esa época, 79, 80, 81, se buscaban voces graves. El mercado buscaba además voces graves. Esto Ajá. fue mutando mucho Sí. con los años, con las agencias, con las productoras, con los medios. Y de esas voces de aquella época, tanto del hombre como de la mujer, de locutores y locutoras, fue mutando a las voces coloquiales de hoy. O sea que también fue cambiando la formación de nuestros alumnos en función de una ductilidad. Antes era impensado ser dúctil. Había que tener voz grave primero y después decir muy bien. Con ese estilo y esa manera de decir de tantos locutores que los identificabas por esa voz. Y cuando un locutor juega de chico, ¿sí? A lo que va a ser su profesión, Sí. ¿qué relación tiene con la radio y con el juego a partir de imaginar? ¿O vos la tuviste o se despertó tu vocación de grande? No, la tuve de chico, en la secundaria. Yo hice escuela técnica, soy Sí. técnico electromecánico. Y en mi ciudad, yo soy de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en la secundaria me escapaba de los talleres Sí. para ir a la radio. La única radio que había en la ciudad, LT24, que todavía existe. Así que allí me inculcaron que para ser locutor había que estudiar. Fue lo mejor que me dijeron en la vida. Claro. Porque muchos colegas y compañeros eran locutores De de oficio. Entonces, terminé la secundaria y me vine a Buenos Aires a intentar ingresar al ISER. En el antiguo ISER, digo Sí, antiguo de ISER Paseo porque Colón. de Paseo Colón. Sí, de Paseo Colón. Yo me vinculo con el ISER desde este edificio de Claro. Retiro, hermoso de Retiro, pero siempre escucho hablar del edificio de Paseo Colón. Sí. ¿Qué recordás como mágico de esas aulas, de esos pasillos? ¿Y qué compañeros que después se insertaron en los medios, como también lo hiciste vos, Sí. cursaban en aquellos años? Y de mis compañeros, todos son hoy profesionales muy reconocidos. Daniel López, Continental, Mario Portugal, Radio del Plata, Mario Marquich, el Negro Albornoz, Jorgito Rossi fue compañero mío, Luisa Balmagia, Ajá. Fanny Vega, es decir, muchos, la mayoría, nos empezamos a ubicar ni bien recibidos en diferentes medios. ¿Y se prometieron no contar las anécdotas esas que los comprometían? ¿No teníamos ningún dato de color de aquel momento, de toda esa Y había banda de mucha, amigos? nosotros además fue una comisión muy linda porque tuvimos la primera experiencia de hacer nuestras prácticas de televisión, por ejemplo, en ATC recién inaugurado. Ajá. Así que era maravilloso, nos pasaban todo tipo de cosas allí. Teníamos los estudios de televisión del estudio donde se grababa Rosa de Lejos para nosotros. Rosa de Lejos. Profesor, yo la vi. Maravilloso fue. Claro. Y además veíamos a los actores que estaban ensayando, que estaban por grabar y teníamos un horario destinado a los alumnos del ISER. O sea que la Así práctica fue ya los maravilloso. aproximaba a los Al famosos de medio aquella real, época. Claro. Un era papelón, real. Jorge, quiero un papelón de la carrera, porque siempre en el currículum se cuentan cosas lindas. Papelones, papelones. Nadie cuenta un papelón. Papelones y de haber ido a casting Sí. en La Plata, por ejemplo, con Jorge Rossi, que lo recuerdo con mucho aprecio porque además falleció hace pocos años y era un compañero entrañable. Todos íbamos, nos preparábamos para un casting en Ajá. Canal TV2, Canal 2 de La Plata. Bueno, él no quería ir. No fue papelón, pero él no quería ir, fuimos todos bien producidos y él fue de pantalón corto y zapatillas. Ah, ¿Quién qué- pudo haber quedado en el casting? Él.
Bueno. para hacer noticia porque tomaban de la cintura para arriba, no para abajo. El único que quedó fue él, todos volvimos con mucha bronca. Pero quizás porque permaneció en la memoria, ¿no? Con ese rasgo diferencial. Sí. Después el ISER tenía una particularidad, también obedecía estábamos en una situación de país muy compleja. Ajá. O sea que tampoco se podía ir de sport con estos colores, no se podía ir con pelo largo, había que ir de saco y corbata. Era plena época de proceso militar, una época muy dura. Ahora, ese cambio, digo, en las formas, también hoy se ve traducido en el cambio del profesional que hoy egresa, claro, ¿verdad? Claro. Esto que nosotros también repasamos con los chicos en las aulas respecto a que estén atentos a esa conexión emocional, a ese atender empáticamente a las audiencias, que ese comunicador se me parezca también a mí, que obviamente tiene una formación profesional, pero se me parece a mí que lo estoy observando. Eso también cambia hoy en el ISER. Absolutamente. Es decir, en nuestra época nos formaban para algunas tareas muy específicas de la locución, que hoy se abrió, digamos, un abanico de posibilidades mucho más grandes, que tienen que ver con un locutor comunicador, un locutor integral, que es el título que hoy se otorga a los egresados de esta casa. Sí. Antes no, era el locutor que leía bien informativos, comerciales, y que hacía un turno correctamente en radio o en televisión. Yo, mi primera tarea como locutor recibido fue hacer cabina en televisión, que era leer avisos en vivo en los cortes comerciales, que en aquella época no había tanto grabado como hay ahora. Bien, así entonces vamos a informar respecto a la carrera específicamente. Bien. ¿Cuántos años hoy son la carrera que deben cursar? La carrera son 3 años. De lunes a viernes. De lunes a viernes en 3 turnos, mañana, tarde y noche. De 8 a 12 y 20, de 13 a 17:20 y de 18 a 22:20. Y cursan todos los días de la semana, que son preguntas recurrentes. Todos los días de la semana hay 4 materias troncales en cada año, que son, digamos, con una cursada más pesada, porque tiene más carga horaria. Son materias que no se pueden homologar, que no se pueden rendir libre, porque hacen lo específico de esta carrera: locución, foniatría, radio, televisión y en tercer año, doblaje. O sea que sumamos materias muy vinculantes a lo que hoy el medio necesita de un locutor. Mucho trabajo intensivo en radio, en televisión, en los ámbitos específicos de desempeño. Y en doblaje, que hoy hay un mercado muy fuerte que necesita de locutores muy formados en doblaje. Bien, ¿qué se necesita hacer para entrar al ISER además de rezar? Digo, además de rezar. Nos llevamos muchas sorpresas. Prepararse. Es decir, ¿qué le llamamos prepararse? Porque los chicos creen que quizás es ir a estudiar a lugares que también los hay, ¿no? Que los preparan, pero cuando uno les pide que se preparen también tiene que ver con que lleguen aquí informados, que lleguen aquí con una lectura que les permita tener una expresión natural, una expresividad natural. Que no se hagan los locutores, que muchos vienen con un preconcepto que pedimos que sean locutores, otros vienen con la voz engolada, la voz colocada, y eso no buscamos. Les vamos a enseñar a trabajar la voz, pero no precisamente eso y así, de otras maneras, de acuerdo a cada timbre, a cada recurso técnico vocal que tenga cada estudiante. Y pedimos que lean correctamente un texto o varios textos. Esto parece una verdad de perogrullo, pero no ocurre. Muchos aspirantes que se presentan en el ISER no saben leer de corrido y tampoco saben lo que están leyendo. Que esta es una realidad que vemos con los 1000 y pico, no todos, pero muchos que vienen que no entienden, no hay lectocomprensión. En otras épocas había una formación básica, secundaria y primaria muy sólida y muy fuerte. Y hoy recibimos aspirantes a la carrera que no saben lo que están leyendo. Bien, pero cualquier estudiante egresado de un secundario y que haya realizado en su vida, digo, una formación que haya tenido que ver con ocuparse de la lectura, de la cultura general y de estar informado, digo, hoy puede aspirar puede aspirar porque además buscamos otros recursos en ese aspirante, que tenga contenido lo que está desarrollando, que sepa de lo que está hablando, además de que tenga una voz sana. No hablamos de una voz buena, una voz grave, un tono más grave que agudo o que medio, una voz sana, que no tenga patologías foniátricas, porque aquí no se reeduca una voz, se la entrena, que es diferente, y que tenga algo para decir. Muchos aspirantes, cuando les preguntamos ¿por qué querés ser locutor?, dicen livianamente porque yo quiero comunicar, sin saber qué significa eso. O sea, lo simplifican en una palabra, sin darle una entidad a esa palabra. ¿Qué significa comunicarse? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Qué tenés para decirle al que esté escuchando o viéndote en televisión desde su casa? Bien, salen hoy ¿con qué perfil el estudiante? ¿Puede ser conductor? Puede ser conductor, yo creo que salen con un perfil más periodístico y artístico.
Sí, antes no era pensado tanto el perfil. Si no era leer la tanda o leer un el informativo o comercial. redactarlo. Hoy se trabaja mucho contenido periodístico, elaboración de programas con contenido periodístico. Entendiendo que está obviamente el periodista también, que También, tiene su formación otra y que es carrera, otro obvio. campo disciplinar, pero hoy Obvio. entonces el locutor también puede, y se lo ve de hecho, ¿sí? Claro. Ocupar parte también de la conducción. También, que esto también es bueno decirlo, promovemos la autogestión en cada Bien. locutor, en cada alumno. ¿Por qué? Porque hoy el mercado exige que uno produzca sus propios contenidos en muchísimos casos. Bien. Antes no, antes te contrataba un medio, llevabas tu trabajo profesional en la voz o en la presencia frente a una cámara y nada más. Hoy hay que llevar los anunciantes, armar el programa, llevar el producto casi terminado a un medio. Sí, casi que son productores Claro, de su propio... de su propio material, de su propia Sí, trabajo. y es eso también algo que vemos en las aulas, ¿no? Que hoy las tecnologías nos permiten a todos comunicar, pero también hay mucha más competencia, entonces el que está aquí estudiando se ve doblemente comprometido, digo, desde la formación profesional y desde la comunicación emocional para gustar esas audiencias, ¿no? Si no, están compitiendo hoy con gente que es muy carismática y que abre sus propios canales de se vende comunicación solo. y se vende solo. Además hoy las redes sociales, toda la tecnología a disposición, todos los medios digitales facilitan. Yo recuerdo cuando tenía en mi época de reciente egresado de la carrera, muchos teníamos representantes de locutores, porque llevaban nuestro demo grabado en un cassette para ofrecerlo en un medio. Estamos hablando hace muchos años. Todo cambió, hoy subimos nuestro demo a nuestro blog, a nuestra página y nos estamos ofreciendo un mercado que no sabemos dónde puede repercutir, dónde puede rebotar y dónde nos pueden contratar. ¿Qué no pondrías nunca en un currículum, Jorge? Tantos errores que uno ha cometido en la vida. De lo único que aprendemos, ¿no? De lo único que aprendemos, ¿Por qué no de lo tantas ponemos equivocaciones? ¿No sería valorado eso de verdad? Sí, claro, Todo porque a uno- fortalezas y las debilidades. Y fortalece. Yo creo que uno aprende mucho los traspiés de los medios, es decir, los dobles, triples turnos que uno hace en una radio y que es hacia la experiencia de cada uno, cuando uno espera un relevo y nunca llega, cuando tenés que comerte muchas horas de aire solo, en radio más que nada, cuando esas cosas pasan y pasan habitualmente. Pero es decir, vale. trabajar por dos o por tres porque no hay gente. Es decir, los medios hoy, digamos, se han alterado de la normalidad de muchos tiempos. Hoy los medios son muy diferentes a los medios históricos o convencionales donde se trabajaba, se cumplió un turno y nada más. Hoy hay que hacer de todo en los medios y saber hacer de todo. Es mucha vorágine, mucha adrenalina y creo que mucha pasión fundamentalmente. El que entra a esta profesión, como a otras, con toda seguridad, no sale más. A más la profesión, como el periodista, como el médico, como el odontólogo, como la maestra, como los docentes. Te apasiona tanto que para muchos no entienden por qué te apasionás del micrófono. Igual yo debo decir que en el ISER hay como una pasión ya exacerbada. Exacerbada, hay mucho ego también. Bueno, obviamente. eso. Hay mucho ego también. Esa Esto se parte del alimenta artista, mucho. del comunicador, ¿no? Sí, a muchos lo traen naturalmente de su casa, de su medio, sí. y otros enseguida crecen en un ego innecesario que a veces los hace pegarse contra la pared, el ego no alcanza el talento. Sí, y de eso se encarga la vida. La vida misma. Enseñándonos, ¿no? A veces son las oportunidades y no las Sí. condiciones. Bien, si tuvieras que elegir una frase para poner en la... Supongamos que uno puede preparar un currículum donde en la portada elige una frase que lo representa. ¿Vos tenés alguna frase que te representa? Y acá atreverse, animarse, permitirse. Uno tiene que a veces romper muchas cuestiones personales, de vergüenza, para animarse a estar al aire, para animarse a comunicar. Creo que por ahí pasa también. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo? Pero a veces hay que romper muchos prejuicios personales. En algunos casos porque piensan que un locutor o se las sabe todas, o que estando frente a un micrófono tiene que estar absolutamente informado y formado. Vos decís que un locutor es un ser humano, entonces. Es una persona. Ya te ponen a veces en un lugar Pero por la voz. Mirá dónde llegamos siempre. Detrás de todo profesional hay un ser humano. Duda. Ahí está. Y ese es el que queríamos conocer hoy, por eso te agradezco esta apertura. Te voy a hacer una pregunta más. Si vos dentro de unos años pudieras leer el currículum y quisieras ver ahí algo que aún no fue escrito, ¿qué te gustaría que dijera? Todo lo que hicimos todo lo que hice en esta casa, todo lo que hice en el ISER, que es de boca en boca, consta por los alumnos que pasaron y que se acuerdan de uno, pero yo quiero dejar en los alumnos que se fueron el recuerdo de que les dejé mucho de mi tiempo, de mi pasión por la profesión, que traté de transmitirles lo mejor que aprendí o que sé hacer honestamente, y que quieran este lugar que nos formó a todos, esta casa o la otra casa de Paseo Colón, y que este lugar es entrañable porque además
compartís un espacio común donde no solamente tenés que estudiar, sino compartís la vida con mucha gente. Y compartís 3 años que son muy intensos. Habiendo pasado por las radios de mayor audiencia del país, Muchas. vos pondrías con resaltador el ítem ISER, ¿verdad? ISER, obviamente. Perfecto. Ítem. Eso Por es. supuesto, gracias. A todos los que pasan por aquí Sí, terminan y me diciendo emociona con resaltador porque ISER. este lugar es muy particular, tiene una mística muy particular. Paseo Colón lo tuvo y este lugar también, en el que estamos ahora también. Bien, entonces antes que te retires te voy a pedir que me dejes para mi colección un abrazo y con eso terminamos. Bueno, con todo gusto. Gracias. Bravo. Muchas gracias.